Continuamos en Todo Tiene un Porqué y ahora vamos a hablar de por qué se enciende una lamparita. Para eso tenemos un invitado. ¿De quién se trata, Connie? Jorge Tocho. Es doctor en física por la Universidad Nacional de La Plata, director del Centro de Investigaciones Ópticas, profesor de la Universidad Nacional de La Plata e investigador superior del CONICET. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿por qué se enciende una lamparita? La pregunta que dispara esta parte del programa. Hablamos de lamparitas eléctricas, las que conocemos cotidianamente. Estamos transformando un tipo de energía, que es la electricidad, que tiene la electricidad, en otro tipo de energía, que es la luz. No todas las lámparas fueron eléctricas. El origen, obviamente, estuvo originado en el fuego, en la llama. Posiblemente las primeras lámparas hayan sido las típicas lámparas de Aladino que quemaban aceite. Ahí la energía era energía química, almacenada en ese producto o en el sebo de las velas. Después evolucionó hacia la llama que se obtenía quemando gas. El gas se producía en las grandes ciudades, se distribuía por cañerías, pero simplemente con objeto de iluminar las casas y las calles. Bueno, ya a fines del siglo XIX, comienza el esfuerzo para hacer lámparas eléctricas. La primera lámpara que tuvo un éxito comercial importante fue la de Edison, cuando se dio cuenta que tenía que quitar el aire dentro de la ampolla de vidrio que contenía el filamento para que este filamento no se quemara y durara mucho tiempo, ¿no? A propósito de eso, Doc, porque me gusta que vayamos acompañando también e ilustrando con lo que cuenta, nos retrotrae al invento, ¿no? Al invento de la lamparita. Hablamos de Edison, pero hubo otros que previamente y casi simultáneamente también trabajaban en lo mismo. Así que vamos a ver el informe y lo charlamos aquí con el Doc. La invención de la lamparita se atribuye a Thomas Alva Edison. Sin embargo, la primera vez que apareció el término lámpara incandescente fue en un artículo de 1840 que describía un experimento del químico británico Humphrey Davy. El experimento era de 1802 y consistía en pasar corriente eléctrica por un hilo de platino unido a 2 hilos de cobre dentro de un recipiente invertido. El fenómeno físico que provocaba crear la luz en una bombita no cambió. El hilo o filamento se calienta hasta que llega a temperaturas tan elevadas que empiezan a emitir luz visible. El principal problema del experimento de Davy era que la luz emitida duraba muy poco, porque los filamentos se quemaban. En 1878, el británico Joseph Swan patentó una lamparita con una vida útil mayor, de unas 13 horas. Mientras tanto, Thomas Alva Edison trabajaba para mejorar la patente original de Swan. Finalmente logró que la vida útil de las bombitas aumentara a 40 horas. La noche de Año Nuevo de 1880, Edison presentó su invento en público. Christie Street, ubicada en un pueblo a 50 kilómetros de Manhattan, pasó a la historia como la primera avenida con alumbrado público eléctrico en el mundo. Edison patentó su lamparita en Estados Unidos y reclamó ser el verdadero inventor. Swan estuvo de acuerdo en que Edison pudiera vender las lámparas en Norteamérica, mientras que él conservó los derechos en el Reino Unido. En 1883, Swan y Edison dejaron de lado la disputa y crearon una empresa conjunta. Desde ese momento hasta la actualidad, la bombita tuvo leves cambios que alcanzaron para que nuestras luces actuales duren mucho tiempo. Bueno, ahí estaba un poco la historia que recién nos comentaba y nos empezaba a contar. Pero bueno, digo, más allá del contexto histórico, el funcionamiento, ¿no? Hablábamos de los diferentes tipos de energía y de repente aparece la electricidad y la lamparita, ahí veíamos la historia. ¿Cómo es ese funcionamiento para que ese filamento, en aquel momento también, se encienda y bueno, y de luz? Sí, ya hoy día lámparas de filamento, Sí, no. salvo las que ustedes tienen acá en el decorado, no se utilizan. Ahora están de más. moda, pero sí, no. Son objetos de decoración, Sí. pero no se utilizan para iluminar. Aquí ustedes tienen más o menos la evolución que ha habido en los últimos 10 años, desde la lámpara incandescente, ahora enseguida hablamos de ella,
que tenía el filamento. Esta es una lámpara de bajo consumo que no tiene filamento, tiene una descarga eléctrica gaseosa. Y esta es la recién llegada, que es una lámpara LED, es una lámpara de estado sólido. Si tenemos un instante hablaremos, sí, claro, porque es la actualidad y el futuro. La lámpara de filamento, la lámpara de Edison, o Edison Swan. Obviamente que uno a veces se olvida de los nombres y se queda simplemente con los más famosos. Era un filamento que conducía la electricidad. ¿Por qué filamento? Porque era un alambre muy delgado. Al conducir la electricidad se calienta, se pone incandescente y como cuerpo caliente, como era la llama de la vela, emite luz. Perfecto. Los primeros filamentos eran de carbono. Se hacían con hilos de seda que se quemaban y quedaba el hilo de carbono que conducía la electricidad y se ponía incandescente. ¿Cuál era la dificultad mayor? Que se quemaba. En pocos minutos desaparecía el filamento. Entonces, bueno, Edison se dio cuenta que tenía que retirar el aire de la ampolla. Pero de todas maneras, la lámpara de carbono no se podía hacer funcionar a una temperatura muy alta, porque el carbono, aún sin el oxígeno del aire, se evaporaba. Nosotros decimos cuando un sólido pasa a gaseoso, decimos que sublima. Entonces el carbono iba desapareciendo del filamento y se iba depositando en la ampolla y la lámpara perdía su efectividad. Además era una luz muy rojiza, muy lo que hoy día llamamos cálida. A principios del siglo XX se empezaron a construir filamentos de tungsteno. El tungsteno era un material que tiene un punto de fusión mucho más alto que el carbono. Entonces la lámpara se podía hacer funcionar a una temperatura mayor y el filamento no se evaporaba tanto como el de carbono. ¿Duraba más? La lámpara duraba más y daba una luz más blanca. Al trabajar a mayor temperatura se acercaba más a lo que es la luz del sol, que es, digamos, la luz blanca natural. O sea, que sea blanca o cálida depende de la temperatura que llega. Claro, el término cálido o frío viene de eso, de si la temperatura de la lámpara era que permitía una luz rojiza o una luz más amarillenta o más blanquecina. Ahora, ¿qué es lo que condiciona la durabilidad de una lámpara? Porque, por ejemplo, yo tengo un lugar donde siempre pongo una lámpara y se rompe rápidamente, y en otros lugares que perdura un montón de tiempo. Bueno, eso sí seguro está asociado a algún problema en la instalación eléctrica. No tendría que suceder eso. Ahora, de todas maneras, por razones comerciales, las lámparas de filamento, las viejitas, se limitaron a 1000 horas de uso, cuando en realidad podrían fabricarse para que duraran mucho más tiempo. Pero eso fue una decisión comercial. La última vuelta de tuerca de ese tipo de lámpara fue lo que se denomina lámparas halógenas, que tienen en la ampolla un cierto contenido de halógeno, bromo o yodo. Ese agregado produjo un ciclo beneficioso dentro de la lámpara. ¿Por qué? Porque el halógeno recoge todo el tungsteno que está depositado en la ampolla, que está a baja temperatura, lo lleva hasta el filamento, lo vuelve a depositar en el filamento y realiza todo un ciclo virtuoso, ¿no es cierto? Eso hizo que las lámparas pudieran aumentar un poquito la temperatura. Como aumentaron la temperatura, no pudieron ser más de vidrio porque se funden, entonces son de cuarzo, o de sílica en realidad. Y eso les permitió obtener una luz más blanca y con un poquito más de eficiencia. Ahora, hablábamos recién, Doc, de esta cuestión de las horas, ¿no? De la cantidad de horas que dura una lamparita. Quiero mostrarle, porque hay una lamparita que está encendida desde 1901. Y ahora lo vemos y después hablamos. Miren. Aunque parezca increíble, existe una bombita que funciona desde hace más de 100 años.
Se trata de una lamparita que se encendió por primera vez en el año 1901 y aún sigue funcionando como el primer día. La bombita se encuentra en una estación de bomberos de la ciudad de Livermore, en el estado de California, y solo fue apagada intencionalmente un par de veces. La longevidad de esta bombita histórica fue reconocida por el libro Guinness de los Récords. Incluso hay un sitio web en donde se puede ver una foto de la bombita que se actualiza cada 10 segundos. Pero, ¿por qué esta bombita duró tanto tiempo? En primer lugar, porque su filamento es unas 8 veces más grueso que el de una bombita incandescente actual. Y en segundo lugar, ese filamento, posiblemente hecho de carbono, es semiconductor, y esto significa que al calentarse aumenta su efectividad, a diferencia de lo que sucede con otras lámparas que al calentarse dejan de funcionar. Nos gustó porque era una curiosidad realmente, ¿no? Tantos años encendida esa lámpara, que todavía tiene aguante. Sí, bueno, es una curiosidad, pero la explicación, como ustedes ven, el filamento quiere decir que está operando a baja temperatura. Si no, produciría encandilamiento. Uno no puede ver dibujado el filamento. Es como las que ustedes tienen aquí. Correcto. En el decorado. Está circulando una corriente pequeña, entonces la temperatura del tungsteno es pequeña. Bueno, es probable que esa sea de grafito o de carbón, pero a baja temperatura. Entonces la evaporación es mínima. ¿Y puede durar cuánto tiempo Y más? evidentemente, bueno, se dio otra cosa también, que el vacío que le hicieron en la ampolla, cuando la fabricaron, está intacto, es decir, no tiene ninguna entrada de aire, si no se hubiera quemado. Yo no quiero parecer más viejo de lo que soy, pero una vez viví en una casa en la que había todavía una lámpara con filamento de carbón que funcionaba. No sé de qué año estaba en ese lugar, pero lamento que no la conservé, pero bueno, era una casa alquilada. ¿Cómo no la conservó? Sí, bueno. Era de un valor histórico. Y sí, Y algo le sacábamos también. Seguramente. Pero bueno, en ese momento, ¿qué le pasó al doctor? No se le prendió la lamparita y no se avivó. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A propósito de lamparitas, lo tengo a Chucho, nuestro hombre de los experimentos. Me gustaría, Doc, que me acompañe, porque él me dice que puede hacer una lamparita, me dice tantas cosas. Vamos a ver, Jorge, por favor. Chucho, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice? Yo voy de este lado y el Doc acá cerca tuyo. ¿Qué vas a hacer? A ver, mirá que lo tenés al Doc acá que te fiscaliza todo, ¿eh? Muy bien. Lo tengo al Doc acá, me va a fiscalizar y muchas de las cosas que ya estuvimos hablando es lo que vamos a estar usando en este principio, en esta lámpara, en esta prueba de laboratorio que estamos haciendo, que vamos a hacer adelante tuyo, donde se va a encender. Una cuestión muy interesante. A ver. ¿A qué recurrimos? Necesitamos, en principio, una base que nosotros utilizamos un pedazo de caño, de plástico, y ahora te vas a entender por qué, con un peso abajo para que no se nos caiga, nada más que para eso. Perfecto. Algo que sostenga, nada más. Sabemos que las lámparas, si uno mira una lámpara, esas que tienen el filamento, tiene 2 alambrecitos y un filamento ahí agarrándose. Entonces vamos a hacer esos 2 alambrecitos. Algo que teníamos a mano, ¿qué eran? Teníamos unos clips, que es metálico, es conductor de electricidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar esto para sostener a nuestro filamento. Bien. Bien, entonces agarramos nuestros cables, tenemos unos cables preparados con estos cocodrilos. Bien, esto lo usamos en el laboratorio todo el tiempo probando cosas. Y vamos a agarrar con nuestro cocodrilo y armar nuestro prototipo de lámpara. Perfecto. El clip al caño Exactamente. lo conectás, sí. Ahora, a esto le tenemos que pasar tensión. Exacto. Buscamos una tensión, unos 12 de tensión, y lo tenemos acá en estos clavos. Tengo un transformador a 12 volt que me está mandando electricidad acá. La otra punta de los cocodrilos lo vamos a agarrar acá. Lo tenemos así separado para que no se anden tocando. Uno siempre anda atando cables y teniéndolos en el aire. Bien. Con eso tenemos la seguridad de que va a estar. Ahora llega la parte en donde necesitamos un filamento. ¿Con qué filamento puede ser? Ya lo nombraron, con carbono. El carbono se utiliza para el filamento. Se utilizaba hace tiempo. Bueno, entonces dijimos, bueno, si se utilizaba, hoy también se tiene que poder utilizar. ¿Y qué cosas contienen carbono? Diamante. Poco caro. No, olvídate, no compramos. Aparte, no es conductivo. No. Es así, no conduce el diamante. No. Conduce a hacerte rico. Claro, pero no a En que ese se sentido, encienda. puede decir.
buscamos un grafito, una mina de lápiz, que es de grafito. El grafito contiene Mirá qué carbono. inteligente que estuvo Chucho. Sí, ¿No? estuvo muy, muy inteligente. Sí. Bueno, de ahí lo vamos a sacar entonces. Las minas de Chucho. Poner. Pero esta es del lápiz. Sí, está Olvidé. bien, perfecto. No hay que explicar nada. Buscamos la estoy viendo la mina una ahí, sí. mina de lápiz. ¿Y qué pasa con esa mina de lápiz? ¿Qué pasa con ese carbono? Ese carbono es conductor de la electricidad, ¿no? Sí. Lleva una conducción. Entonces dijimos, bueno, si va a conducir... Eso va a ser tu filamento, la mina. Mirá, yo te paso a mostrar. Acá lo tenemos. ¿Se llega a ver? Ojo que se quiebra, sí, perfecto. Bueno, Ahí esa es la está. mina de nuestro lápiz. Se consigue en una librería, en muchas casas. Y lo vamos a agarrar de estos contactos que decíamos recién. Lo vamos a usar de curita. Lo vamos a apoyar nada más, que haga contacto. Bien. Esto es lo que tuvimos que hacer. Ahora la idea es que pase electricidad Claro. por ahí. Cuando pasa electricidad, esto, como el filamento, se calienta, toma temperatura. Y esa temperatura es lo que nos da la luz. Usted, por favor, Jorge, corríjame. No, está bien. ¿Vamos Hasta ahora bien? estás bien, hasta ahora estás Vamos bien. todavía. Bueno, como nosotros no le vamos a sacar el oxígeno de adentro, esto tiene una vida útil. Claro. Si ahí teníamos una lámpara que duró desde 1901, olvídate que esta no es. No. Esta va a durar muchísimo menos, pero es Pero- nuestro prototipo. Bueno. Vamos ver. a usar nuestra lámpara, la vamos a tapar. Esto se va a quemar. Este es el momento romántico en que baja la luz en el programa. Bueno. Y se van a Eso- encender las dos lámparas, porque nosotros acá ya tenemos un prototipo hecho. Lo mismo que hiciste acá, lo hiciste Lo ahí. mismo que acá. Yo ahora le voy Pero a dar está mucho más tensión. prolijo en esa, claro. Es mucho más lindo. Esto era para Hiciste explicar medio. rápido Bueno. cómo funciona. Perfecto. Es el momento en que esto se va a encender, pasa la electricidad, crucemos los dedos. A ver. Se Ese quema, humo se que quema ves, todo, chicos, se quema empieza a todo. quemar, y ahí Mirá empezamos cómo armó a la ver lamparita, mirá lo que es. cómo la lámpara empieza a encender. Bien, Chucho. Genio. Excelente. Desde Excelente, recién. Chucho. La vida útil de esta lámpara es muy corta. ¿Cuánto puede durar? Y unos 10 minutos, o menos. un poquito 10 menos. 10 minutos, me tiene mucha fe el doc. Pero mirá vos, parecés Pero no. Edison. Muchas gracias. Me han dicho muchos piropos, pero nunca ese. Está Edison con nosotros. Ah, impresionante, me encantó. Sí, Doc. Esta ya Esta ya murió. Esta ya Porque murió esta y- la hizo medio sin ganas, ¿no? Esta la hizo acá con nosotros. Igual, Mirá la otra que bien aquella canta. Olvídate, le queda muy poca vida también. Funciona No, muy pero poco. bien. Bueno, y ahí está. Y Ahí murió. murió. Magia, se acabó. Sí, la quemó. par de ¿Te minutos. das cuenta? Este fue nuestro prototipo de lámpara con una mina de lápiz. Excelente lo que hiciste. Muchísimas gracias. Nos vamos a acomodar, pero antes me gustaría mostrarles a ustedes, porque recién hablábamos, ¿no?, de los diferentes tipos de lámparas. Aparecieron las lamparitas bajo consumo. Vamos a ver el informe y lo charlamos con Jorge, dale. Las lámparas de bajo consumo, también llamadas fluorescentes compactas, aprovechan la tecnología de los tradicionales tubos fluorescentes para lograr bombitas que consuman menos energía. Estas lámparas utilizan un gas inerte, que habitualmente es argono neón saturado con vapor de mercurio. La energía eléctrica que consumen se transfiere a los átomos de mercurio que emiten radiación ultravioleta. Esta radiación no es visible para el ojo humano, pero al ser absorbida por la capa que recubre la pared interna del tubo, se transforma en luz visible. El resultado final es que la lámpara emite luz hacia el exterior. En comparación con las lámparas incandescentes, las de bajo consumo tienen una vida útil más larga y producen la misma cantidad de luz, consumiendo menos energía eléctrica. La desventaja que tiene este tipo de lámparas es que su reproducción de los colores no es tan buena como el de las incandescentes o halógenas, y normalmente tardan unos minutos en alcanzar su máximo brillo. Bueno, ahí veíamos, un poco lo estabas marcando en el inicio, Jorge, con las diferentes lamparitas que trajiste, ¿no? Y la evolución que han tenido. Sí, esto yo les mostraba, bueno, la lámpara incandescente, como de las que estuvimos hablando, duró 100 años. La de bajo consumo, yo diría que no más de 10. Y bueno, y ahora los LED. La lámpara de bajo consumo, o fluorescente compacta, es prácticamente la misma tecnología de los tubos fluorescentes que se utilizaron durante mucho tiempo en las oficinas, en los espacios públicos. Nada más que en lugar de tener el tubo extendido, se pliega formando una espiral, o en este caso que va hacia arriba y abajo varias veces. Pero tiene una serie de dificultades. Una de las cuales no es despreciable es que tiene mercurio adentro, de manera que si uno la
una vez agotada la arroja sin mucho cuidado a la basura, bueno, ese mercurio puede contaminar. Bien. Pero ya después aparece el LED. Rápidamente, a pesar de, digamos, del gran esfuerzo que se puso para imponerlas, fue superado por la tecnología LED, que venía desde hace muchos años atrás, pero le faltaba todavía una vueltita más. Una vueltita más. La vueltita fue no tratar de hacer un LED de luz blanca. Hubo intentos con LED de 3 colores, azul, verde y rojo. Eso genera la luz blanca, pero que tuvieron una dificultad bastante seria, y es que el LED rojo se agotaba antes que el verde y el verde antes que el azul, o al revés, y entonces uno compraba una lámpara de luz blanca y terminaba teniendo una lamparita de colores. De colores. Pero bueno, entre 1980 y el año 2000, 3 científicos japoneses, de forma colaborativa, se propusieron desarrollar un LED azul eficiente, y lo lograron. Con ese LED azul, lo primero que hicieron fue un láser azul, que fue el corazón de las PlayStation. ¿Por qué? Porque Sony necesitaba poder leer memorias muy grandes, discos con una cantidad de información muy grande para hacer los juegos. Y la única forma es leer esos discos con una luz azul. Por eso se desarrolló el LED azul, el láser azul, y a principios de los 2000, Sony vendió con éxito su PlayStation, y aparecieron los DVD, que eran la única forma de ver películas con todas las de la ley. Pero, a propósito de esto, Jorge, porque lo está contando y lo está explicando muy bien, tenemos un informe en donde también se explica esto que nos está contando. Vamos a compartirlo. El 9 de octubre de 1962, el científico estadounidense Nick Holonyak creó un dispositivo que revolucionó el mundo de la iluminación. Nos referimos a la tecnología LED, cuyas siglas en inglés significan diodo emisor de luz. Se trata de un componente electrónico de 2 terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica sin intermediación de un gas, como sucede con las lamparitas tradicionales. Esto fue toda una revolución, porque permitió generar luz a menor costo y por más tiempo que con la iluminación tradicional. Aunque los LED que desarrolló Holonyak emitían solamente una luz roja de baja intensidad, esto impulsó una serie de investigaciones que hicieron posible que hoy en día existan dispositivos de LED que emiten luz de alto brillo y de cualquier color. De hecho, en 2014, el Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 investigadores japoneses que inventaron el LED azul. Si bien los LED de otros colores como los rojos y verdes ya se conocían desde hace mucho tiempo, estos se usaban simplemente como lamparitas en aplicaciones muy reducidas, por ejemplo para indicar si un aparato estaba prendido o apagado. En cambio, con el advenimiento del LED azul se abrió la puerta para la fabricación de bombitas de luz blanca y se amplió el espectro de aplicación de esta tecnología. Ahí estaba la aparición del LED, como nos contaba Jorge recién, y bueno, y es lo que hay hoy y lo que se viene por mucho tiempo. Sí, seguramente ya estamos en vísperas de una evolución de la tecnología, que son los LED orgánicos, los que se llaman OLED. Los OLED ya se utilizan en pantallas de teléfonos, tienen una ventaja constructiva enorme. En televisores también. Hay televisores, por supuesto. Y va a llegar a la iluminación con un paradigma diferente. Esas no van a ser lámparas, lo que nosotros llamamos lámparas puntuales, concentradas, sino más bien superficies grandes, tipo plafón, tipo claraboyas lumínicas. Pero ese es el paso que sigue. La eficiencia de los LED es casi 10 veces más que la eficiencia de las lámparas incandescentes, y los OLED todavía no tienen esos valores de rendimiento, pero
Los tendrán inexorablemente. Los tendrán, sí. Tenemos que hacer una pausa mínima. Para irnos tenemos una pregunta. ¿La sabrán? Si no, la contestamos cuando regresamos. Es la siguiente. La pregunta en este caso, para todos ustedes, para jugar con nosotros, ¿qué siglo es conocido como el siglo de las luces? ¿Será el XVI, el siglo XVII o el siglo XVIII?